Hace poco tuve la oportunidad de grabar un video en redes sociales, o mejor dicho, un video para redes sociales, en donde trataba de hacer un análisis de ciertos contextos, de ciertas realidades, de ciertos análisis de tipo social, ¿no? Por algo estudié sociología, es como una especie de formación profesional que me permite, digamos, tener una necesidad permanente de interpretar las cosas, ¿no? Yo creo que esa vaina era más un asunto de mi personalidad. Sin embargo, creo que al final, como decía, la deformación académica como que ayudó para eso. Sobre todo, me han entrado ganas de compartir reflexiones a través de las redes sociales, porque me decía cosas como que, bueno, a veces perdía mucho tiempo escribiendo sobre estas cosas y resulta que, bueno, de repente la realidad es demasiado inaprensible y todo sucede demasiado rápido y después esos textos no sirven absolutamente para nada. Entonces me dije, coño, voy a dedicar mejor mi tiempo a escribir ficción, a escribir otro tipo de cosas, y cuando se trate de opinar, de hacer el ejercicio de análisis sociológico, vamos a utilizar las redes sociales, vamos a grabar, vamos a hacer cosas, audio, video, etcétera, para comunicarme en otro lenguaje, y como son cosas así muy circunstanciales, muy situacionales, lanzarlas para adelante y compartirlas con la gente y generar algún tipo de feedback, sobre todo porque, coño, veía demasiada gente, sobre todo periodistas, influencers, gente haciendo un montón de vainas. Yo decía, coño, si este montón de estúpidos que no estudiaron nada de esto, que se atreven a analizar la sociedad, entonces, coño, yo que estudié esta vaina, que estudié economía, que estudié matemática, estadística, análisis social, un montón de teorías sociales, metodologías de estudio social, etnografía, observación participante, fenomenología, un poco de vainas, supuestamente me sirven a mí para analizar la sociedad, porque carajo yo no voy a poder también dar mi punto de vista al respecto. Un poco lo que quería compartir era hacer un análisis un poco distinto a la situación chilena. Creo que no voy a estar explicando lo que sucede en Chile, para todo el mundo está bien enterado de lo que está pasando en el país chileno, en esta república asediada por el neoliberalismo, ¿no? Bueno, un poco lo que quería comentar es que la crisis chilena refleja la crisis de otra cosa, de otras cosas. Son varias crisis que se manifiestan en la sociedad chilena, pero a mí particularmente me gustaría hablar de una crisis que está manifestando y que es de orden global, que tiene que ver con, porque son muchas, es decir, es una crisis multifactorial, pero a mí me gustaría hablar de una en específico, que es la crisis de la comunicación, la crisis de cómo se comunica, de cómo se informa, la crisis del periodismo, ¿no? Yo tengo una teoría, para mí el periodismo es como una lotería, es decir, una estafa legal, ¿sí? Así como la educación, es decir, una estafa legal y establecida, ¿no? Yo creo que, es decir, se habla del periodismo como una suerte de disciplina, una suerte de práctica, una suerte de institución que nos sirve a nosotros para, digamos, equilibrar las sociedades y hacerlas más democráticas, para que la gente tenga, digamos, que en la medida en que la gente tiene acceso a la información, la sociedad es más democrática, y yo creo que es totalmente falso. Es decir, para que un medio de comunicación sea totalmente democrático, tendría que informar absolutamente todo. Es decir, por ejemplo, si se trata de un periódico, en ese periódico deberían haber noticias de los casi 200 países que tiene el mundo. Si el periodismo fuese realmente democrático, inclusivo y útil, un notidiario, un telediario, es decir, un noticiero en la televisión debería mostrar noticias de todos los países del mundo, de todas las locaciones del mundo, de todos los pueblos del mundo, de cada una de las pequeñas y grandes ciudades. Es decir, es inabarcable, ¿no? De modo que el periodismo ya desde un principio muestra sus límites, ¿no? Y si sirve para informar solamente lo que sucede en los países centros, lo que sucede en lo que puede denominarse de alguna manera como las capitales de esta globalidad, ¿no? Entonces, la situación en Chile nos hace ver esa crisis de la comunicación. Es decir, así como comenté cómo sería realmente un periodismo democrático, entonces podemos verlo ahora, por ejemplo, podemos verlo como muy manifiesto, es decir, los medios negándose a transmitir lo que está sucediendo allá, etcétera. Todo se conoce a través de las redes sociales, a través del esfuerzo que está teniendo la gente de hacer los registros, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Ya creo que no tengo más nada que decir al respecto. Por otro lado, me gustaría un poco hablar sobre la movilización que se está realizando. Yo creo que la movilización o las movilizaciones que se están realizando a nivel mundial es un asunto un poco más, digamos, cercano a ese análisis que hace Michael Hart y Tony Negri en Multitud. Es decir, esto es una multitud, no se trata de focos, ¿sí? De focos, digamos, regados, disgregados,
es decir, como que si cada quien estuviese por su lado. Yo no creo que sea así. Es decir, creo que todo forma parte de una misma realidad. Es decir, lo que pasa en Francia con los chalecos amarillos, lo que está pasando en Hong Kong con el asunto chino, lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en Ecuador, lo que ha pasado en Chile, etcétera. Es decir, el hecho de que sea, digamos, fragmentada la manifestación no quiere decir que no forme parte de una sola cosa, que es el descontento hacia la situación de los sistemas mundos, hacia la situación global, ¿ya? Es decir, es un descontento, es un grado de frustración, pero no es solamente un grado de frustración de un pueblo en una política determinada, sino es en la política global en su totalidad. De modo que lo que debemos tratar de entender de todo este situacional es que no se tratan de hechos aislados. Es decir, el hecho de que la gente en Chile, por ejemplo, esté protestando por 30 años de inequidad, 30 años de injusticias, etcétera, no se aparta de la manifestación que hay, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, cada cierto tiempo, cuando la gente tranca la avenida, la gente tranca las carreteras nacionales porque no tienen gas, por ejemplo. Es decir, hay una movilización permanente, la gente está en permanente disputa del espacio público con el Estado, ¿ya? Es decir, es permanente. Eso no es que hay un estallido y que no, eso es lo que los medios quieren agenciar de alguna manera y lo que nos agencian las potencias, ¿no? Un poco esa visión, como que si fuese un estallido fortuito, azaroso, producto de algo en específico, ¿no? Es decir, es un conjunto de condiciones, es un conjunto de, digamos, de posturas de la gente en función de su insatisfacción con el sistema, ¿no? Entonces es un poco como mi aproximación a esos fenómenos, ¿no? Y por otro lado, creo que también nuestra lectura hacia la reacción que están teniendo las masas populares, las reacciones que están teniendo estas multitudes, para un poco recuperar la categoría de Michael Hayton y Negri, ¿no? Estas reacciones que están teniendo, hay que sacar la lectura estatal, es decir, estadocéntrica. Vemos todo como que si la gente está sublevándose en contra del Estado. Momento, hay muchísimos movimientos que se están organizando y que tienen años organizándose a nivel global, que son antiestatales y que están construyendo otras alternativas de gobernabilidad, otras alternativas sobre todo de organización, que es lo más importante, otras alternativas de comunidad, de organización de las sociedades, etcétera. De modo que no hay que verlo solamente de esta perspectiva estadocéntrica que implica un montón de gente sublevada al Estado y el Estado reprimiéndolos, y que solo a través de esa vía, a través de esa narrativa, es que se va a poder, digamos, construir un nuevo modelo de gobernabilidad o un nuevo status quo, perdón. Entonces esa un poco es mi teoría, ¿no? Un principio, bueno, esa gran crisis del periodismo, esa gran crisis de la comunicación, aunado también a imaginarnos eso. Yo a veces hago, a veces no, perdón, me hacía un ejercicio como, ¿cómo vale la pena imaginarse? ¿Cómo sería la represión en Chile en tiempos de dictadura cuando no había redes sociales, por ejemplo? Es decir, si lo que vemos ahorita es terrible, si lo que vemos ahorita es espantoso, es una pesadilla, es la muerte, ¿no? ¿Cómo sería entonces cuando no había cámaras que lo registrasen? No vale la pena imaginarse eso. Eso es todo lo que tengo que comunicar por ahora. Yo espero seguir haciendo este ejercicio y bueno, espero sus comentarios, espero sus opiniones y por supuesto de acuerdos y desacuerdos. Estamos comunicándonos. Chao, chao. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.